Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El llamado es a la transgresión, a sobrepasar los límites, a tentarse con eso que el adolescente tiene como la rebeldía hacia los padres, el independizarse, el tratar de sobrepasar todos los límites y marchar por su propia voluntad autónomamente. Hoy con Salvador de Lutri queremos charlar aquí en Tierra Firme de una sociedad que ha adoptado esto que parece circunscripto muchas veces a la vida de un adolescente como una práctica social. Lo has titulado, Salvador, como sociedad transgresora, así que a ese límite hemos llegado. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento en que toda la sociedad occidental, tenemos que ser muy claros en esto, ¿no? Ajá. Porque en las sociedades orientales todavía son muy conservadoras, pero nosotros vivimos en una sociedad que ensalza la transgresión y que admira al transgresor. Lo ve como un pionero. Claro. El transgresor es el que rompe el molde, el que va más allá. Es casi un héroe, me da la impresión. Claro, es el endiosamiento, pero a mí lo que me preocupa no es el endiosamiento del que rompe los límites, porque siempre en la humanidad ha habido quienes rompieron límites y lo hicieron positivamente. Lo que creo que hoy se quebrantan, se violan preceptos, leyes, estatutos, ¿no?, que son valiosos. Cuando Galileo Galilei rompió el límite que le imponía el pensamiento aristotélico y de la Iglesia y de Ptolomeo, lo hizo en busca de una verdad más grande. Claro. Mientras que hoy se rompen simplemente límites, se rompen leyes, se rompen preceptos, simplemente para parecer que uno está en la avanzada. Claro, no es una nueva teoría. Seguro. Claro, y la palabra progresismo, con la que hemos reemplazado la palabra progreso, lo que es peligroso, porque lo que el mundo necesita no es progresismo, sino progreso. Claro. No es otro ismo más, no en el lenguaje, sino lo que necesitamos es ir adelante, se ha trasladado a las transgresiones que comienzan notablemente, en los países, sobre todo en los países latinos, comienzan con las transgresiones en el lenguaje. Siempre hay varios niveles de lenguaje. Hay un nivel de lenguaje que es el lenguaje literario, hay un nivel de lenguaje que es el lenguaje coloquial, que es el que estamos usando nosotros en este momento. Hay un nivel de lenguaje que es el lenguaje familiar, que se da con sobreentendidos, que se utilizan palabras más habituales, pero que tal vez no tengan jerarquía académica. Y hay un lenguaje de argot, ¿no es cierto? Hay un lenguaje de jerga, que cada región lo tiene, y hay un lenguaje grosero. Hay un lenguaje que no es socialmente aceptado y que solamente se usa en la marginalidad o en los momentos de iracundia. Claro. Hoy se toma ese lenguaje soez, grosero, y se lo traslada al lenguaje familiar y después al lenguaje público. Y ese lenguaje que se usaba, por ejemplo, en literatura para pintar ciertos personajes, en su brutalidad. Claro, sí. Para pintarlo en su totalidad había de pronto que a un personaje darle un lenguaje grosero. Pero ahora se lo ha traído a todos los niveles. Y parecería que es gracioso que en la calle primero y en los medios de difusión después no tengamos ya jerarquías de lenguaje, que usemos cualquier tipo de lenguaje. Todo eso después repercute en la sociedad. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede con el lenguaje después tiene impacto en la vida social. Hay una relación entre el lenguaje y la conducta. El que logra romper sus moldes de lenguaje, después logra romper también sus moldes de conducta. Y entonces, partiendo de que se ha roto los límites del lenguaje, entonces no hay respeto por el matrimonio, no hay respeto por la familia, la juventud se va
aunque alguno pueda molestarle, se va animalizando cada vez más, es decir, se está guiando más por el instinto que por la razón o por las emociones. El instinto está tomando un lugar primordial, entonces empiezan a transgredir las leyes morales, ¿no? El instinto se maneja en tal forma que hoy hay un apareamiento por placer como tienen los animales sin responsabilidad, ¿no? Se pervierte la sexualidad promoviendo la homosexualidad o impulsando como normalidad el transvestismo. Todas estas cosas son las transgresiones morales que vienen detrás. Y después están las transgresiones que podríamos llamar de tipo espiritual. Bueno, ¿quién puso estas normas? Dios, los cristianos, la Iglesia. Y entonces hay una burla a los mandamientos de Dios, a los principios cristianos, al respeto a los valores espirituales de cualquier religión, como si quisiéramos hacer desaparecer los principios espirituales y morales de nuestra sociedad. Es una tendencia a hacer desaparecer esos principios. Es un desafío a todo lo que significa orden o autoridad. Por eso estamos en una sociedad transgresora. Claro, y lo que estoy viendo entonces es que estamos achatando totalmente la escala social. Vos decías que había niveles de lenguaje, por ejemplo. Ahora queremos que todos hablen igual o hablen groseramente y no se respeten esos formalismos que eran importantes para educar en valores, en cómo comunicarse con el otro, que es lo que nos diferencia de los animales, el uso de la palabra, ¿no? Claro, hoy puede uno encontrar una palabra grosera, sucia, baja, en un universitario y en un ámbito académico también. Sí. ¿No es cierto? Entonces ya estamos nivelando por ese lado. Yo creo que que en la historia, cada vez que aparece una sociedad transgresora, llega un momento que empieza su decaimiento, que es un signo de su decadencia, ¿no? Sobre todo cuando, ya te digo, cuando decimos de las transgresiones que lo único que hacen es romper principios éticos, morales, espirituales, y no es una búsqueda de una verdad mayor ni más alta, ¿no? Yo creo que justamente el hombre elabora cultura, a diferencia de los animales, porque se supera a sí mismo. Y las manifestaciones culturales son las manifestaciones de excelencia del ser humano. Y en este momento, bueno, los antropólogos discutirían esto, ¿no? Diría que todo lo que hace el hombre es cultura, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, entonces todo esto también es cultura. Pero si lo miramos históricamente, esto no es presentable como cultura, porque no es la excelencia del ser humano. No eleva a la persona. Claro, sino que es todo lo contrario, ¿no? Entonces hay un achatamiento, como vos decís, hay una nivelación hacia abajo y no hacia arriba. El hombre no está intentando elevarse, sino está intentando animalizarse, nivelarse hacia abajo. Y como vos decías, hasta el mismo liderazgo, bueno, el de los medios ya nos tiene hasta hastiados, digamos, a muchos como utilizan, sobre todo en la industria del entretenimiento, pero uno lo ve también en el ámbito político, que generalmente los líderes políticos usaban los medios cuando se expresaban por los temas con un formalismo, un lenguaje que el doctor tanto nos habla de tal cosa. Ahora escucha uno a veces ministros de Estado diciendo insultos en las mismas cámaras de televisión, lo cual uno deja pasmado de cómo se utiliza el lenguaje. Bueno, eso habla de la pobreza de ideas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una clase dirigente en América Latina, que es lo que más conozco, muy degradada en cuanto a ideas. No tienen ideas, es búsqueda de poder nada más. Y entonces, como buscan poder y no tienen ideas, no pueden contradecir con la idea. Y entonces contradicen con el insulto. El insulto es la herramienta del que no tiene razón, ¿no? Y no tiene razones. A lo mejor puede ser que en algún momento esté defendiendo algo positivo, pero no lo sabe defender con razones. Claro. Entonces insulta al que no piensa como él. Esto es grave, ¿no? Muy grave. Y ahí yo empiezo a pensar entonces lo que vos decías de sociedad transgresora, y que a veces los mismos ciudadanos premiamos con nuestro voto, a veces porque vemos a este tipo ante la cámara de televisión político diciendo una barbaridad, un insulto, y como que alienta a las masas y se identifica con ellas y van y lo votan por ese tipo por de... Eso, sí. Bueno, o sea que se fomenta la transgresión, se la premia. Hasta tal punto que hoy nosotros escuchamos a adolescentes decir como una manifestación de orgullo: yo soy muy rebelde, ¿no? Sí, sí. Y lo que está queriendo decir es que él es muy transgresor y que no respeta ninguna norma, ¿no?
Y esto no deja de ser peligroso porque es el ejemplo que están recibiendo desde arriba, ¿no? Esta es la forma en que hay que vivir, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una de las cosas más, es un síntoma, ¿no? Uh-huh. Y ese síntoma que está flotando en el ambiente habla de un problema interno que tiene el hombre de rebelión contra todos los principios eternos, y entonces ahí ya vamos un paso más adelante, ¿no? Yo creo que hay que mirar al hombre como un ser real, ¿no? El filósofo lo mira como un ser pensante, el sociólogo como un hombre que se relaciona, como un ser que se relaciona, sí, sí. El científico como un ser digno de análisis desde cada una de las disciplinas científicas, pero el hombre real es un ser eminentemente espiritual que tiene que entender también sus propios errores, entenderse a sí mismo. Y entonces esta es la comprensión que está faltando, es objetivarnos. Esto es a veces difícil, ¿no? Yo miro un objeto y el objeto está fuera, más allá de mí, uh-huh. ¿no? Y entonces puedo analizarlo como objeto. Yo creo que una de las grandes capacidades que se está perdiendo es objetivarnos. Claro. Mirarnos desde afuera. Cuando yo me miro desde afuera digo, ¿por qué reacciono en esta forma? ¿Por qué tengo esta conducta? ¿Por qué doy tal respuesta? ¿Por qué utilizo en tales oportunidades tales palabras? Este objetivarnos me lleva a hacer una autocrítica y esto me lleva también a elevarme. Y esto es lo que está faltando, ¿no? No nos objetivamos, no nos miramos objetivamente. Y al no mirarnos a nosotros mismos, no analizarnos, estamos diciendo que somos perfectos. Claro. Que tal como venimos, ya esto es la perfección. Y esta perfección es algo, esta soberbia, ¿no? Es algo que nos viene históricamente a través de los caminos que ha trazado la filosofía, y antes que la filosofía lo manifestara, que ya estaban latentes dentro de la sociedad, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Vamos a hacer una pausa entonces y vamos a retrotraernos en el tiempo y ver estos fundamentos históricos, filosóficos, que dan lugar a esto que hemos titulado en el día de hoy, Sociedad Transgresora. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Sociedad transgresora, la que vivimos, la que estamos tratando de ver con Salvador y, como decías tú, objetivar este carácter de la sociedad y tratar de entenderlo mirándolo en perspectiva. Uh-huh. Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es bajar de eso que se llama soberbia. Uh-huh. La soberbia, San Agustín decía que era el pecado madre de todos los pecados, que todos derivaban de la soberbia. Mirá vos. Y realmente, cuando uno analiza seriamente, estos pensadores de la antigüedad tenían razón. Lo primero que el hombre hace, antes de hacer el mal, es caer en el camino de la soberbia. Yo tengo un camino mejor que el de mi prójimo. Claro. ¿No? Soy superior a mi prójimo. Soy el dueño de la verdad. Es decir, que me ubico por encima de lo humano. Lo humano es todo lo demás. Yo estoy por encima, yo puedo tener leyes superiores. Soy un superhombre. Y el superhombre fue uno de los grandes temas del siglo XIX y del siglo XX. En el siglo XIX, la filosofía de Nietzsche trae el hecho del superhombre, ¿no?
en el siglo XX, el cómic, la historieta, sí, trajo también al superhombre y el superhéroe. sí. Lo que quiere decir que se popularizó La idea. una idea. Pero es interesante que Gramsci dice, el padre del anarquismo, ¿no? Dice que la idea del superhombre que trae Nietzsche no es original de Nietzsche. Mira. Es decir, que ya estaba flotando en la sociedad. Y lo único que hace Nietzsche es tomar esa idea y darle un contenido filosófico. ¿Y dónde encuentra él esta idea? La encuentra en el folletín, en Alejandro Dumas, por ejemplo, en El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo recibe una ofensa muy grande y una injusticia muy grande de la sociedad. Entonces empieza a ejercer su propia reivindicación, su propia justicia. Y hay un momento en que el Conde de Montecristo, el mundo dantés, comenta. Sí, sí. Y él dice que él es un ser superior, tocado en una forma especial por la vara de Dios. Y que por eso puede ejercer justicia al margen de la justicia que establecen los hombres. Y ya tenemos ahí un superhombre literario. ¿Qué te parece? Entonces Gramsci dice, no lo inventa Nietzsche, está presente en la literatura, por lo tanto, está presente en el imaginario de la gente esto. Así que el artista lo vio antes que el filósofo. Por supuesto, siempre el artista ve antes que el filósofo. No te quepa duda, no es que yo defienda a los artistas, pero hay pruebas contundentes en la historia de que el artista ve antes, ¿no?, que el filósofo la realidad. No es que la ve, la intuye, ¿no? Tal vez no la puede explicar, pero la siente, la percibe. En el año 2007 se cumplen 100 años que Picasso pintó Las señoritas de Aviñón. Y allí él dio el reflejo del salvajismo y de la fragmentación del ser humano en 1907, cuando realmente la realidad lo va a imponer en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Lo que quiere decir que 7 años antes él ya percibía esa vuelta al primitivismo. Algo flotaba en el ambiente. No es que yo creo que sea profeta, ¿no? Claro, claro. Pero lo intuía. Después, entonces aparecen los filósofos que lo explican. Y es notable, por ejemplo, que no solamente el Conde de Montecristo presenta esto. Verne, en El Capitán Nemo, ¿no?, en las 2 novelas que yo recuerde que hablan del Capitán Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino y la isla misteriosa, creo que se llama la otra, en esas 2 novelas donde aparece Verne, donde aparece Nemo en las obras de Verne, Nemo va tomando la actitud también del superhombre, del hombre que se manda a sí mismo, del hombre que no tiene ley, que él establece las propias leyes. Esta es una tentación del ser humano, no hablemos de que solamente allí. En la historia el hombre ha querido siempre establecer sus propias leyes, pero digamos que estas 2 cosas dio origen al superhombre, que enraizó notablemente en el siglo XX con los superhéroes. Porque no es solamente Superman fue el primero, sí, pero después apareció la Chica Maravilla, es decir, aparecieron un montón más. Ahora tenemos al Hombre Araña. El Hombre Araña, ¿no? Es decir, son sucesivos superhéroes que van surgiendo, y no surgen por nada, surgen porque la gente se siente identificado, la gente busca eso en el superhombre. Y yo creo que hay que recordar, o hay que volver un poco atrás a ciertas cosas, ¿no? El rey David escribía en uno de los salmos, le pedía a Dios que lo preservara de la soberbia, que no se enseñoree de mí, ¿no? Es decir, que la soberbia no llegue a dominarme. Hace 3.000 años ya él veía el peligro de la soberbia, de que la soberbia nos puede dominar. ¿Y qué está queriendo decir él cuando dice, presérvame de las soberbias, que no me dominen? Él está diciendo que yo no me crea Superman, no me crea un superhombre, que no actúe como si fuera más que un hombre, que sea consciente siempre de mis debilidades, de mis defectos, que sepa siempre, diría la teología, que soy pecador, que maneje con inteligencia mi relación con el mal, porque no soy invulnerable al mal, ¿no? Y yo creo que esto
Esto es una cosa que decía San Agustín, decía que el mayor conocimiento del hombre es reconocerse a sí mismo como pecador, ¿no? Como el hombre que puede hacer el mal, que eso es algo que es inherente a nosotros. Y bueno, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que buscar como salida. Es notable que hace muchos años, calculemos 40 años atrás, yo recuerdo que en la televisión argentina hicieron una serie de 7 programas, que los recuerdo, la mayoría de ellos los recuerdo, que se llamaban Los 7 pecados capitales. Uh-huh. Y en cada uno de esos programas mostraban un pecado capital y mostraba el desastre que producía. Y terminaba siempre el programa mencionando el pecado que le había tocado en suerte en esa oportunidad, y terminaba la voz del locutor diciendo, al mostrar la crisis final y el desastre, fue un pecado de pereza, fue un pecado de orgullo, fue un pecado de lujuria, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es decir, marcaba que esto hace mal. Hoy nosotros tenemos a Sabater burlándose de los pecados capitales de su novela, cual, ¿cierto? Sí. Es decir, ya parecería que nosotros tenemos que estar más allá de eso. Uh-huh. Y creo que ese buscar más allá está hablando de una rebelión mayor, y que la transgresión a las leyes, en última instancia, es una rebelión contra la autoridad de Dios. Es una autoridad contra el Dios que dice, bájate de la soberbia, porque sos pecador, porque el mal está dentro tuyo. Ubicate como ser humano en lo que es esta tu rol dentro de la sociedad. Creo que eso es lo que trae la soberbia. Y tal vez tenemos que decirle a nuestros oyentes que si realmente queremos que nuestro destino no sea un destino de desastre, uh-huh, tenemos que bajarnos de la soberbia, admitir que hay un Dios que pone leyes que están muy por encima de nosotros, y tratar de vivir dentro de esas leyes, mirándonos a nosotros mismos como pecadores, como hombres y mujeres que pueden transgredir, y cuya transgresión, cuando no está medida ni es para buscar la verdad, la transgresión suele traer consecuencias y desastres en la vida. Los grandes músicos en tierra firme.
escuchábamos el Allegro en do mayor de este concierto de Vivaldi en Tierra Firme. Queremos escucharlos, como hacemos siempre, abrir al final la posibilidad de interactuar para que haya ese ida y vuelta tan necesario en nuestro programa. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Nuestro sitio de internet abierto con todos sus materiales para que usted lo visite, www.tierrafirmertm.org, www.tierrafirmertm.org. Sorpréndase visitándonos, viendo todos los materiales gratuitos que hemos puesto para usted, como el audio, para que lo escuche en línea, el archivo MP3, para que lo baje, la transcripción, para que la utilice como manera de analizar el tema en forma más profunda. Así que visite www.tierrafirmertm.org. Participe también y opine, porque allí tenemos todos los sitios, todas las secciones con formato de blog para que pueda dejar su opinión y leer la de los otros. Si prefiere la carta, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Le esperamos en la próxima, cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.